Morris Wilson nació en 1898 en una familia de clase media en Yorkshire, Inglaterra. Su infancia estuvo marcada por la estabilidad y las expectativas familiares, y parecía que algún día se haría cargo del negocio textil de su padre. Sin embargo, cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, su vida cambió drásticamente. Inspirado por su hermano mayor Víctor, quien se ofreció como voluntario para el ejército, el joven Wilson decidió seguir su ejemplo. Poco después de cumplir 18 años, se unió al ejército británico con entusiasmo y con un ferviente deseo de servir a su país. Después de solo unos meses de entrenamiento intensivo, Wilson fue enviado al frente francés en 1917. Allí se libraba uno de los conflictos más brutales de la historia moderna. Las tropas alemanas se habían atrincherado profundamente en las posiciones de los aliados, y la guerra se había convertido en un agotador combate de trincheras. El 7 de noviembre de 1917, Wilson vivió su bautismo de fuego. Los alemanes habían lanzado una ofensiva y habían rodeado 3 de las 4 compañías de su unidad. Solo la compañía D, en la que se encontraba Wilson, seguía resistiendo. Sin dudarlo, tomó una ametralladora y abrió fuego contra los soldados alemanes que avanzaban. Durante horas, defendió valientemente su posición, impidiendo que el enemigo avanzara. Su coraje extraordinario salvó muchas vidas de sus compañeros y obligó a las tropas alemanas a retirarse. Su valentía no pasó desapercibida. Después de la batalla, fue condecorado con la Cruz Militar, Military Cross, una de las más altas distinciones militares que podía recibir un soldado británico. Pero este fue solo el comienzo de su doloroso camino en la guerra. En julio de 1918, Wilson fue enviado nuevamente al frente. Esta vez, la suerte no estuvo de su lado. Durante un avance contra una posición alemana, fue alcanzado por fuego de ametralladora enemiga. Las balas perforaron su brazo izquierdo y su espalda. Gravemente herido, fue trasladado a un hospital de campaña y posteriormente repatriado a Inglaterra. Los médicos lograron salvarle la vida, pero las heridas sanaron lentamente y el dolor lo acompañó por el resto de su vida. Después de la guerra, comenzó para Wilson una lucha aún más dura. Una guerra interna contra el dolor, la decepción y una sociedad que hacía poco por sus soldados que regresaban. Solicitó una pensión de guerra, pero el gobierno británico rechazó su petición. La justificación oficial fue que sus heridas no eran lo suficientemente graves como para merecer apoyo financiero. Este rechazo lo golpeó profundamente. Wilson se sintió traicionado por el país por el que había luchado y casi dado su vida. Su frustración y amargura crecieron día a día. En los años siguientes, intentó reconstruir su vida, pero sus cicatrices emocionales no lo dejaban en paz. Noches de insomnio, dolores constantes y la sensación de haber sido abandonado lo atormentaban. Se fue alejando de la sociedad y buscó un nuevo propósito en su vida, una manera de demostrarse a sí mismo que aún era capaz de grandes hazañas. Quería demostrar al mundo, y sobre todo a sí mismo, que todavía podía lograr algo extraordinario. Su incansable búsqueda de un nuevo propósito lo llevó finalmente a una idea audaz y casi delirante. Quería escalar la montaña más alta del mundo, el monte Everest, solo y sin ayuda profesional. Sin ninguna experiencia en alpinismo y con una fe inquebrantable en que el ayuno y la oración le darían la fuerza necesaria, emprendió su viaje. Pero esa es otra historia, una historia de voluntad inquebrantable, aventuras peligrosas y un trágico final. La vida de Morris Wilson estuvo marcada por el valor, la resistencia y una fe inquebrantable en sí mismo. Pero también fue una vida llena de dolor, decepción y finalmente una obsesión fatal que le costó la vida.
héroe o loco, el legado de Morris Wilson sigue siendo una de las historias más extraordinarias del siglo XX. Morris Wilson nació en 1898 en una familia de clase media en Yorkshire. Su vida dio un giro dramático cuando se unió al ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Wilson mostró un coraje excepcional en el campo de batalla, especialmente durante un ataque alemán contra su unidad. A pesar de los intensos combates, resistió y fue condecorado con la Cruz Militar por sus méritos. Sin embargo, la guerra le dejó cicatrices tanto físicas como emocionales. Después de la guerra, su solicitud de pensión militar fue rechazada, lo que lo decepcionó profundamente y sacudió su fe en el gobierno. En busca de sanación y un nuevo propósito en la vida, Wilson se volvió hacia la espiritualidad. Creía firmemente que el ayuno y la oración no solo aliviarían sus dolencias físicas, sino que también fortalecerían su espíritu. Inspirado por estas creencias, tomó una decisión temeraria: escalar el monte Everest, solo y sin utilizar los métodos tradicionales del alpinismo. Sin embargo, Wilson no tenía experiencia en montañismo ni como piloto, lo que hacía su plan aún más arriesgado. Optó por una estrategia inusual para alcanzar la cima. En lugar de organizar una expedición convencional, planeó volar con un pequeño avión lo más cerca posible de la montaña, realizar un aterrizaje forzoso y completar el resto de la ascensión a pie. A pesar de las advertencias de pilotos y alpinistas experimentados, siguió convencido de su misión. Con un viejo biplano, al que llamó Everest, emprendió su viaje. Su travesía estuvo llena de obstáculos. Fue arrestado en varios países, perdió su avión y finalmente tuvo que continuar a pie. Disfrazado como monje budista, logró llegar al Tíbet y realizó 2 intentos de ascenso al Everest. Sin embargo, la falta de oxígeno, su inexperiencia y las extremas condiciones climáticas lo obligaron a retirarse. Su tercer intento en mayo de 1934 fue el último. Meses después, su cuerpo fue encontrado cerca del Collado Norte. Su última anotación en su diario, fechada el 31 de mayo, decía: «Lo intentaré de nuevo. ¡Qué hermoso día!». La historia de Morris Wilson es un testimonio de la voluntad inquebrantable, pero también de los peligros de una obstinación extrema. Su fe en el poder espiritual y su ambición sin límites lo convirtieron en una de las figuras más fascinantes y trágicas en la historia del Monte Everest. Morris Wilson fue un hombre con una determinación inquebrantable y una ambición aparentemente sin límites. Tras prepararse mental y físicamente para su gran misión, decidió tomar su destino en sus propias manos. Compró su propio avión, un de Havilland Gypsy Moth, al que llamó Everest, un juego de palabras con el nombre de la montaña más alta del mundo, a la que deseaba conquistar. Pero su plan no solo era ambicioso, sino también extremadamente arriesgado. Sin permiso, emprendió su viaje hacia la India, desde donde planeaba continuar hacia Nepal y el Tíbet. Sin embargo, el gobierno británico y las autoridades nepalesas se alarmaron y trataron de detener su expedición. Le negaron la autorización para sobrevolar Nepal y le impusieron múltiples obstáculos burocráticos para impedir su avance. Pero Morris Wilson no se dejó disuadir. Estaba decidido a cumplir su sueño, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Morris Wilson nació en 1898 en una familia de clase media en Yorkshire, Inglaterra. Su vida tomó un giro dramático cuando se unió al ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Wilson mostró un valor extraordinario en el campo de batalla, especialmente durante un ataque alemán contra su unidad. A pesar de los intensos combates, se mantuvo firme y fue condecorado con la Cruz Militar por sus servicios. Sin embargo,
La guerra le dejó cicatrices tanto físicas como emocionales. Después de la guerra, su solicitud de pensión militar fue rechazada, lo que lo sumió en una profunda decepción y sacudió su fe en el gobierno. En su búsqueda de sanación y un nuevo propósito en la vida, Wilson se volcó hacia la espiritualidad. Creía firmemente que el ayuno y la oración no solo aliviarían sus dolencias físicas, sino que también fortalecerían su espíritu. Inspirado por estas creencias, tomó una decisión audaz: escalar el monte Everest solo y sin los métodos tradicionales de montañismo. Wilson no tenía experiencia en alpinismo ni como piloto, lo que hacía su plan aún más arriesgado. Sin embargo, decidió seguir adelante con su sueño y compró un avión de Havilland Gypsy Moth, al que llamó Everest, un juego de palabras con el nombre de la montaña que pretendía conquistar. Su plan no solo era ambicioso, sino también extremadamente peligroso. Sin permisos oficiales, emprendió su viaje hacia la India, desde donde planeaba continuar hacia Nepal y el Tíbet. El gobierno británico y las autoridades nepalíes se alarmaron y trataron de detener su expedición, negándole la autorización para sobrevolar Nepal y colocando numerosos obstáculos burocráticos en su camino. A pesar de esto, Wilson no se dejó intimidar y continuó con su determinación inquebrantable. Su ruta lo llevó a través de Europa, Medio Oriente e India. A lo largo del camino enfrentó múltiples desafíos, problemas técnicos con su avión, dificultades burocráticas, arrestos por parte de las autoridades y la amenaza constante de que su viaje se viera frustrado. Sin embargo, persistió y finalmente llegó al norte de la India, donde puso en marcha la siguiente fase de su plan. Dado que su avión fue confiscado y no tenía permiso oficial para viajar al Tíbet, Wilson tomó una decisión aún más audaz. Se disfrazó de monje budista y cruzó la frontera ilegalmente. Su objetivo estaba claro: escalar el Everest sin experiencia, sin equipo adecuado y confiando únicamente en su fe en el ayuno y la oración como apoyo. El viaje a través del altiplano tibetano fue extremadamente difícil. Wilson carecía de equipo profesional, no tenía sherpas que lo ayudaran y nunca había experimentado condiciones tan extremas. A pesar de ello, siguió adelante, impulsado por su creencia inquebrantable en su éxito. Finalmente, llegó al campamento base del Everest y comenzó su intento de ascenso. Pero la realidad del Everest resultó ser implacable. La falta de oxígeno, el frío extremo y el agotamiento total le pasaron factura. Intentó varias veces alcanzar la cima, pero sus fuerzas lo abandonaron. Sus últimos días los pasó solo en las gélidas alturas de la montaña. Sin embargo, su espíritu permaneció firme hasta el final. Su última entrada en el diario reflejaba una chispa de esperanza. «Voy de nuevo. ¡Qué hermoso día!». Estas palabras demostraban que, hasta el último momento, seguía creyendo en su sueño y estaba decidido a seguir luchando. Pero la naturaleza fue despiadada. Las temperaturas heladas y la falta de oxígeno lo vencieron y desapareció en el entorno hostil del Everest. Un año después, su cuerpo fue descubierto por una expedición británica. Junto a él, su diario relataba la historia de su lucha solitaria y desesperada. Su cuerpo, rodeado de nieve y hielo, narraba la historia de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para cumplir su sueño. Así terminó la trágica aventura de un hombre que nunca se rindió, sin importar los obstáculos. La historia de Maurice Wilson es una combinación de valentía, locura y fe inquebrantable, una historia que sigue fascinando e inspirando hasta el día de hoy.